El pasado puede morir y el presente vivir cuando se hace un trabajo interno, asumiendo nuevos desafíos, especialmente nuevos aprendizajes. María Cristina Reyes nos acompañó como observadora en una reflexión anterior sobre aquellos seres que se nos fueron y que podíamos volver a reconocer desde otros espacios, como en este caso es la mediunidad. En ese programa anterior, María Cristina fue una observadora y nada más. Hoy es una protagonista que ha revertido el pasado porque no quiere cargar con esa maleta pesada del ayer y arruinar su presente y menos su futuro. En mi vida han pasado muchos episodios donde me han marcado profundamente, empezando con la muerte de mi padre. Mi padre murió de cáncer, dejando 7 hijos. Mi mamá quedó viuda a los 40 años. Pocos meses después de la muerte de mi padre, mi hermano mayor, de 12 años, fue atropellado por un camión. Y pocos meses después, el fuego dejó marcas profundas en la piel de mi madre y en la mía. Se le incendió una estufa de gasolina en ese tiempo y han sucedido muchos episodios a raíz de eso. Yo duré 1 año en el hospital, mi mamá duró 8 meses, en donde me salvaron la vida, milagrosamente, según los doctores. Algunos decían que yo había vivido para algo raro en la vida, para que Dios no me había traído para hacer algo bueno. Nunca entendía eso, pero a los 5 años de vida, yo ya me quería morir. Yo recuerdo episodios como que llegaba gente a mi casa y me avergonzaba de mí misma y yo me escondía detrás de las puertas, debajo de la cama. O sea, era una vida muy solitaria, no reía, no jugaba, y así pasó mi niñez. Mi adolescencia fue casi igual. Fui muy mala estudiante. Mm, yo entré a estudiar a los 9 años porque los profesores no me querían, bueno, la directora no me quería recibir en el colegio porque decía que yo tenía que ir a un colegio especial, y pues si teníamos para un colegio especial no teníamos para comer, pero me recibieron y mi mente era muy vacía, yo no me concentraba, yo tampoco comía muy bien, y no porque no tuviéramos, sino porque no me apetecía. Yo fui a las que tuve muchas pesadillas y yo me soñaba quemándome, y yo por las mañanas lo primero que hacía era levantarme y pegarme al grifo porque mantenía con mucha sed. Y así fueron muchos años donde yo tuve muchas pesadillas. A mí nunca me llamaron un psicólogo ni esas cosas para superarme, no, a mí me tocó solita. Y así sucesivamente han pasado muchas cosas en mi vida. Yo puedo decir que empecé a sonreír cuando, cuando faltaban 3 años para terminar mi bachillerato, donde encontré amigas muy buenas, donde se dieron cuenta que yo tenía buen humor, y a raíz de mi accidente yo ya sacaba, yo sacaba ya bromas de mi vida, sacaba bromas de mis manos, cosas así. Y, ¿Por qué? ¿Por y qué? ¿Por qué de tus manos? ¿Cómo son tus manos? Mm, Has tenido muchas cirugías, me imagino. he tenido 18 cirugías. ¿Y eso qué te ha enseñado? de que, de que hay que ser fuerte para esas cosas. Me ha enseñado de que no todo en la vida es malo. Y alguna vez alguien me preguntaba, ¿cómo hiciste para superarte? ¿Cómo hiciste para sonreír hoy en día? ¿Cómo hiciste para
hoy en día ser feliz? Y yo les contesté, salir a la calle y darme cuenta que había gente que no tenía brazos y sonreía, gente que no tenía pies y sonreía, gente que le faltaba un ojo y sonreía, gente ciega y sonreía. Entonces yo, ¿por qué no podía ser feliz si tengo mis piernas, tengo mis manos que no son las mejores, pero hacen las labores que cualquier otra persona las hace? Yo escribo en computador, yo estudié en un colegio bachiller comercial y fui un ejemplo en ese colegio porque pues al principio es la vergüenza porque yo estudié en el colegio, en un colegio donde le tapaban el teclado de las máquinas y tenía que escribir con los dedos perfectos y yo no los tenía. Eso fue un caos, pero yo sentía que cuando yo estaba empezando a escribir, yo sentía las miradas de todos hacia la profesora y yo muy en mi interior decía, qué mamá tan ignorante tuve, qué mamá tan ignorante que no pensó en mí y por qué me ponía en un colegio comercial cuando yo no tengo dedos para estudiar. Yo dije, pero mi mamá, yo creo que sabrá que es una máquina de escribir, decía yo, pero todo pasa por algo. Fue un ejemplo para ese colegio. Eh, Mis amigas, mis profesores, al principio fue difícil, pero como todo, logré incluso escribir más rápido en máquina que cualquier otra persona que tenía sus dedos completos y me fue muy bien, o sea, fue muy bien y mis amigas me apoyaron mucho después, yo estaba como en noveno y encontré amigas de verdad que yo las bendigo todos los días porque ellas fueron las que me enseñaron a sonreír, a decirme, tú eres bonita, tú tienes unos ojos bonitos, tú tienes una sonrisa bonita, tú eres un ejemplo para todos nosotros. Y son esas amigas que nunca me les puedo olvidar y siempre las llevan en el corazón. ¿Y tu vida laboral cómo ha sido relacionada con tu accidente? Muy duro. Alguna vez, o sea, yo trabajaba, yo no me podía, yo no tenía el derecho de exigir el trabajo que yo quisiera, no, el que me tocara, como el cuento. Trabajé de vendedora, tienda a tienda, eso me fue bien, em, pero hubo trabajos que me marcaron, como estuve en un trabajo donde un señor me ofreció trabajar en una agencia de viajes y él me hizo la entrevista y no sé por qué me la hizo en un restaurante y después me di cuenta, cuando me puse una cita a los 2 días que fuera yo no sé a tal parte y yo ese mismo día me fui a, que era ese sitio y era un sitio donde era una discoteca y yo le dije, ese señor qué pretenderá, yo recuerdo ese día que yo sentí que el señor me quería pues abusar de mí, entonces yo no fui al trabajo, pero yo de lejos, yo veía la taberna, yo vi el sitio, todo el cuento, y el señor me llamó y yo le dije, no, es que no puedo ir. Y él me decía, ¿pero por qué? Y yo le dije, porque es que no, me salió otra cosa, pero ¿en qué sitio es que estás por si de pronto yo ahorita voy? Le dije yo. Y el señor me decía, estoy en una discoteca que es que hoy son mis cumpleaños y me lo están celebrando, pero estaba él solo. Entonces, eso me dejó a mí, pues, pero bueno, yo afortunadamente no fui. Y otro trabajo que me marcó muchísimo también fue yo cuando estaba trabajando administración de empresas y yo estudié una carrera que tampoco me equivoqué de carrera, como a muchos les ha pasado. ¿No fuiste a la universidad? Sí, terminé la universidad, terminé administración de empresas, pero laboralmente no me sirvió de mucho porque cuando estaba trabajando encontré un trabajo donde era como secretaria contable, o sea tenía que hacer todos los papeles, pasarlos en el computador y bueno, eso era como auxiliar contable más o menos, era mi trabajo. Y duré 3 meses, yo estaba muy feliz en ese trabajo, yo ya me mentalicé que yo me iba a jubilar ahí, hasta cuando 3 meses después llegó el dueño de la empresa, que él se la pasaba viajando y todo el cuento, bueno, y me vio a mí y me llamó al salón de juntas y me dijo, bueno, primero que todo me interrogó, con qué me había quemado, con quién vivía, que estaba estudiando, o todo eso. Y yo le dije, y entonces él llegó y después al otro día me dijo, yo voy a hablar con una amiga que es enfermera, que es doctora, y ella te va a hacer un examen, y ella tiene la última palabra. Y yo le dije, pues sí, porque él decía que mis quemaduras se las podían
decir, digamos que yo las había obtenido ahí en la empresa de él y que pues él no se iba a arriesgar. Y al otro día nunca me mandó ir al médico, al otro día me llamó y me echó por teléfono, me despidió por teléfono y me dijo que pasara a donde pues, para que pasara a firmar que el contrato ya no podía seguir yo ahí por evitar muchas cosas y así fue, me echó, la verdad, por ser quemada. ¿Y cómo ha sido tu vida afectiva, tu vida de pareja, si se quiere? ¿Qué ha ocurrido? Mi vida de pareja, la verdad, he tenido muy poquitos novios, no fui noviera. Mi primer novio fue casi a los 24, no, 22 años, no sé. En la adolescencia no tuve novios, pero tuve un novio que me dejó marcada, me hizo mucho daño sin darse cuenta de pronto de él o no sé, donde duré con él como 5 años antes de tener mi hija. Él es el padre de mi hija. Tuvo, él me decía que yo era una amiga súper especial, que yo era muy chévere, que tal cosa. Y yo fui la que le dije, ¿tú no te has pensado casar conmigo? Y él me decía, no, porque es que en mi casa yo soy el rey. En mi casa yo llego y mis hermanas me ponen los zapatos de casa ahí y todo el cuento. Yo llegué y le dije, pero si yo también lo puedo hacer. Y él nunca me presentó su familia, pero yo en el fondo de mi corazón yo sabía que se avergonzaba de mí. Fue una persona en donde peleábamos mucho. Yo le terminaba cada rato, pero el cada rato él era el que me buscaba, pero me buscaba porque necesitaba dinero. Me buscaba porque no tenía otra persona, de pronto. Eh, y yo pensaba que eso era amor. Yo pensaba que pues que en el fondo él me quería y no, cuando quedé embarazada, después de un proceso bastante largo, donde 3 doctores me dijeron, tú no puedes ser madre, tú eres estéril porque cuando te quemaste, duraste mucho tiempo esperando ese humo, donde te quemó la matriz y la matriz tuya es como una matriz de una niña y no puedes ser mamá. Entonces, cada vez que yo pagaba, iba a un médico especial, mi corazón cada vez salía más roto. Y yo miraba al cielo y yo diciendo, ¿cuál Dios existe? Yo perdí la fe, yo no creía en Dios. Yo le dije, si Dios existe, ¿por qué permite esas cosas? Y así fue. Sin embargo, 3 años después, más o menos, yo hice como algo así como una tregua con Dios. Yo le dije, Dios, si realmente tú existes, demuéstramelo. Y yo quiero quedar embarazada. Yo quiero tener una hija y si tú me pides algo a cambio, lo único que yo te puedo dar a cambio es trabajar para ti, colaborar en la iglesia, de lo que sea. Entonces ahí fue cuando yo duré, supuestamente, yo le dije, le voy a servir por un año y resulté trabajando 15 años de catequista. Yo al principio también repartía mercados para la gente pobre de la iglesia y, y fue algo muy bonito mi embarazo. Estuve sola, el papá de mi hija nunca se hizo presencia en ninguna parte de mi embarazo, pero sí me llamaba para incomodarme, para hacerme llorar, para hacerme sentir la peor mujer y me decía que abortara, que no se iba a hacer cargo de esa niña no, que abortara. Y yo decía, pero, y llegó y me dijo y me decía que yo era una mentirosa, que porque yo había ido a médicos y me habían dicho que yo era estéril, y entonces, y bueno, eso fue terrible, fue un embarazo de alto riesgo, pero mi corazón, desde el momento en que quedé embarazada, mi relación con Dios cambió. Ya sé que las cosas no es cuando uno lo quiera, sino cuando uno trabaja y le pide mucho a Dios que le haga las cosas, me di cuenta de que sí, desde ahí me volví creyente, tengo mucha fe,
sé que Dios sí existe y que Dios le da a cada quien lo que él crea conveniente. Y realmente pues yo sabía que esa persona se avergonzaba de mí y llegó hasta el punto en que a mi hija, él la conoció cuando tenía 7 años. Cuando A tu hija, él él, la conoció cuando ella tenía 7 años. 7 años, claro. Yo recuerdo que el día que me llamó al hospital porque mi hija ya iba a nacer, una hermana lo llamó a él y le dijo, José, Cristina ya está para por si quieres ir a visitarla. Y él le contestó, ah, bueno, y le colgó y no dijo nada. Nunca se interesó en conocerla. Él nunca se preocupó por mi hija, nunca se interesó si tenía ropa, si no tenía, si tal cosa. Mi hija conoció al papá por fotos y yo siempre le hablaba maravillas de él, con el objetivo de que mi hija nunca lo fuera a recriminar. Yo nací sin padre, puedo decirlo, y a mí me hizo mucha falta él. Y eso era lo que yo quería para mi hija, un papá. No me importaba que no les diera dinero, no me importaba que no le comprara cosas. Yo tenía con qué hacerlo. Recuerdo muchas veces que llegaba la Navidad y yo le daba a mi hija, le compraba ropa, generalmente, y yo le escribía para Laura del papá. O sea, yo le hacía regalos a nombre de él. Recuerdo una vez que había unas dos blusas que yo le dije, Laura, esto ya no te queda bueno, regalémoslo. Y me dijo, no, mamá, no, yo no quiero regalarla porque quiero recordar que me la regaló mi papá. Y yo no me acordaba, ¿sí? Entonces mi hija, fue algo muy, muy chistoso, o sea, muchas cosas que pasaron. Cuando mi hija, o sea, yo al papá nunca lo pensaba demandar. Yo le mandé a él porque cuando mi hija tenía 3 años, porque le dijo al papá y a la mamá que esa hija no era de él. Ellos lo supieron porque yo cuando mi hija tenía 2 años, yo llevé, o sea, yo mandé, ese día a mí me habían hecho una cirugía en la cara, pero una hermana y una amiga llevaron a mi hija donde vivían ellos y el papá, la única que sabe era la abuelita, la mamá de José, pues, del papá de mi hija, y ella la abrazaba y la quería y la abrazaba y le decían, ¿qué necesita la niña? Le dijo la abuelita a ellas. Ya dijeron, no, la niña no necesita nada. Solamente quería conocer sus raíces, quería conocer su familia y quería pues pues, abrazarlos y, sí, pero en este momento no, solamente necesita amor, les dije a ellas, ya se fue. Y todo se quedó así. Entonces, claro, él me llamó, me ofendió y me dijo cosas feísimas. Entonces yo del dolor y de la rabia de él haber negado a mi hija, pues yo lo demandé. Yo lo demandé a los 3 años. Y hasta los 4 años salió la resolución, porque como él la negó, entonces me tenían que hacer un DNI, ADN, perdón, un ADN. Me tenían que hacer y a mi hija. Entonces, por cosas de la vida, un día vi noticias y decían, las personas que tienen algo de paternidad, llamen a ese teléfono. Y yo lo hice, yo le dije, mira, yo hace 3 años mandé de que pues que el ADN y no me salió, y después de eso, como a los 8 días me llamaron, le llegó una correspondencia a mi casa y a él le llegó otra, y él empezó a llamarme, Cristina, por favor, no vaya, yo sé que esa hija es mía, yo sé que tal cosa, mire que no te va a pesar de que a tu hija le van a chuzar, le van a sacar sangre. Y yo le dijo, no, ella va a entender que eso es como una inyección del sarampión, y así, y él no. Entonces, desde ahí, por ley, ya él quedó como siendo, por no haber ido, porque él no fue, entonces ya lo declararon papá. Y después lo mandaron a un juzgado y le tocó allá jurar de que le iba a ayudar, del apellido, todas esas cosas, todos esos papeleos. Y así fue. También tuvimos cita con una psicóloga porque él decía que supuestamente yo era la que le hablaba mal del papá y que por eso Laura no lo quería. Y Laura le dijo, no papá, lo que pasa es que yo te esperé tanto tiempo donde yo quería que tú fueras al colegio, donde yo quería que tú estuvieras en los mejores momentos de mi vida
en mis cumpleaños, en el día de bautizo y cosas así, y tú nunca llegaste, tú nunca estuviste. ¿Por qué? Porque no tenías tiempo. Entonces, a mí, ¿quién me obliga, Ortica, a tener tiempo para atenderte a ti? Y mi hija tan solo tenía 7 años. Y así fue como ella respondía. Y sin embargo, hicimos muchas terapias y cosas así, pero mi hija en este momento, la relación aún sigue mala. O sea, sigue, el papá está convencido de que mi hija solamente lo necesita por dinero, pero él nunca le cuenta qué pasó antes. Él cree, incluso hasta la misma familia algún día me lo dijeron, es que él ahora solamente busca al papá por dinero. Y yo le digo, pero es que, ¿qué saca con buscarlo por dinero si tampoco se lo da? O sea, si la, yo no María digo que no Cristina, le ha ayudado, pero muy poquito. a ver, naciste prácticamente sin papá, en un Sí, hogar numeroso con dificultades económicas, tienes un accidente donde te quemas al año y medio, vienen situaciones de, yo le llamaría de rechazo, de bullying en los es, sitios donde estudiaste, laboralmente igual, discriminación. Después aparece en tu vida una persona con la que tienes una relación bien difícil, algunos le llaman tóxica, y en este momento estamos conversando donde yo escucho otra María Cristina. ¿Qué es lo que hace que hoy sea otra María Cristina después de los antecedentes, de lo que nos has compartido, de cómo quedaron tus manitas y de tus cirugías y esa historia que ya nos contaste? eh, darme cuenta que llorar sobre la leche regada ya no sirve. Ya no puedo llorar por todo lo que pasó porque ya pasó. Darme cuenta de que la vida es muy cortica y que en cualquier momento nos podemos ir y que yo necesito perdonar. Para mí me ha costado mucho trabajo perdonar. Y no perdonar a una persona, perdonar a muchos. Pero tomé conciencia de que cuando uno perdona, uno se siente el corazón descargado, se siente tranquilo, de que, de que yo ya quería salirme de ese mundo de, de las miradas. Muchas veces cuando la gente me decía de una forma, de pronto, a veces como de lástima, ¿qué te pasó en las manos? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué pasó? Y yo contaba mi historia y en la mitad de la historia empezaba a llorar y no podía terminarla de contar. Era muy, muy gracioso, pero eso me pasaba. Y entonces yo dije, pues ya tengo que ser lo que yo siempre he querido ser, una mujer feliz, una mujer de que veo el pasado como cuando tú lees un libro y pasas la página, así es. Y a mí incluso me gustaría que mi historia y que mi vida, poderla publicar en un libro que estoy escribiendo. No sé si algún día lo publicaré, no lo sé. Y o quizás llevar mi historia a la pantalla del cine, qué sé yo, no sé, las cosas. Yo incluso, yo soy consciente que las cosas nunca pasan por casualidad, las cosas pasan por algo. Y pasan por algo y yo pienso que nosotros debemos de vivir el momento día a día como si mañana fuéramos a morir. Día a día porque ya no podemos renegar de lo que ya pasó. No podemos renegar de la vida dura que vivió. Yo sé que yo no soy la única ni la primera que ha tocado vivir muy fuerte. Han habido muchas personas. Lo más difícil de todo es levantarse. Y ese levantarse, ¿en qué momento aparece en tu vida? Donde dices, ya, me voy a levantar, ya, ya no más de victimización, ya no más de culpas, ya no más de resentimientos. Yo creo que cuando nació mi hija, yo creo que cuando nació mi hija y todo eso se reforzó cuando llegué acá. O sea, mi hija fue una hija que yo la deseé con toda mi alma y solamente me ha dado alegrías, solo me ha dado felicidad. Mi hija tiene 21 años y ya va para la segunda carrera, ella terminó enfermería y este semestre termina psicología. Y es una hija que me ha dado, o sea, no puedo decir que nunca me haya dado una tristeza porque no recuerdo, solamente recuerdo las alegrías que ya ha dado a mi vida.
Si hubiese que perdonar a alguien o, o ya perdonaste, ¿qué significó eso en, en tu sentir, en tu vida? Ah, Primero que todo, primero que todo, tuve que perdonarme a mí misma. Tuve que perdonarme a mí misma para poder perdonar a los demás. Y yo misma me rechazaba, yo misma me odiaba, yo no me quería, yo ni siquiera me miraba a un espejo. Entonces yo digo, tengo que perdonarme y darme cuenta de que yo tengo un gran corazón, de que yo soy hermosa, de que yo me puedo abrazar todos los días y decir, gracias a Dios porque abrí los ojos y soy feliz. Y mira cuánta gente tenía proyectos para el futuro y se murieron y nunca los hicieron. Entonces yo pienso que yo puedo decir en ese momento que he perdonado un 90%. Me falta un poquito, pero a la persona que más difícil me ha costado perdonar es de pronto el padre de mi hija. Y no por lo que me haya hecho a mí o lo que haya pasado conmigo, no, porque ella le ha hecho mucho daño también a su propia hija. Le ha hablado muy mal de mí, él ha hecho mucho daño a mi hija y él cree que la mala relación que hay entre ellos dos es culpa mía, que yo le metía cosas a la hora cuando no era verdad. Y yo pienso que me falta un poquito, pero María Cristina, déjame plantearte esto. Te están viendo muchas personas, te están escuchando muchas personas. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es la persona? Si hiciéramos un análisis, un censo de las personas más importantes en tu vida en este momento, ¿cuáles serían dos o tres de las personas más importantes en tu vida? mi hija, mi esposo y mi mamá. Entonces, pensaría que gracias a tu ex, a ese hombre que un día apareció en tu vida, hoy tienes uno de los seres más importantes en tu vida. Sí, ¿Tiene eso es verdad. sentido eso? Claro. O sea, incluso yo, muchas veces se lo dije a él. Dice, yo le dije a él, nunca me quisiste, nunca me amaste y siempre te sentiste avergonzada de mí, pero gracias a ti fui mamá. Gracias a ti tengo lo mejor de mi vida. Gracias a ti tengo ese amor de mi vida y por eso es que yo lo decidí perdonar a él, porque yo no tengo por qué odiarlo. O sea, yo hoy en día entendí de que si a mí me hicieron daño fue porque yo lo permití. Si a mí me lastimaron fue porque yo nunca me dije nada y siempre me quedaba callada y, y yo por no perder a esa persona nunca me salí de ahí y seguía con él sabiendo lo que me estaba perjudicando a mí. Y yo pienso que eso fue así, o sea, yo ya no lo culpo a él porque la única culpable eso fui yo. Mm, ¿qué es la culpa para ti? La culpa es sentir ese vacío, esas cosas de que no hice lo correcto, esa es la culpa. ¿Y qué te enseña todo lo que te ha pasado? Todo, todo. Desde el momento en que apareces en este mundo, ¿qué te enseña eso en el Eh, ahora, en el hoy? que me enseña de que no hay que sentirme la víctima para siempre, de que si estoy acá en este mundo y en otro país, no es por casualidad, es por algo. Y que, pues, que me puede enseñar todo esto de que ya todo en la vida tiene que pasar. Ya no puedo llorar por lo que me pasó hace 40 años, porque no puedo solucionar nada. Ya no puedo pensar en lo que me pasó hace 5, 6, 7 años. Ya no puedo llorar por lo que entregué y me pagaron mal, por lo que hice por otras personas y nunca lo agradecieron. No puedo llorar por eso. Simplemente tengo que seguir adelante, tengo que levantarme con más fuerza y ya, Haciendo una analogía, pensaría que es como cuando uno sale del túnel y encuentra la luz. eso, Es válido lo que estoy diciendo? sí, Cuando sales del túnel y estás en la luz, como puedes estar ahora, ¿qué descubres ahí ya cuando estás en la luz? Porque estoy escuchando que la luz es cuando apareces
en España, llegas a España. ¿Qué luz encontraste ahí en España? Realmente encontré que hay personas que me pueden amar como soy yo en realidad, sin tener que ocultar cosas, sin tener que cambiar mi cultura, que me ama con mi genio, con, con mi alegría, con mi buen humor, pero así me quieren. Encontré que la luz depende de uno mismo la tiene que buscar. Y no sentarse a llorar y decir, Dios mío, me está yendo mal en eso, pero quedarse sentado y no buscar soluciones. Entonces, yo pienso que, como siempre lo he dicho, las cosas no pasan por casualidad. Yo conocí a ese hombre al que hoy es mi esposo, lo conocí por una amiga, pero muchas personas me dijeron cosas como, no sé si, porque lo dirían, pero algunos me decían, es que allá te van a coger de prostituta. Eso, que llegue un hombre así de la nada y te lleve y te pague los pasajes y te mande la carta de invitación y cosas, eso no es bueno, decía. Escuché palabras también fuertes como que me decían, pero ¿cómo se te ocurre a ir de un señor y dejar a tu mamá, que está un poquito delicada de salud, dejar a una hija de 17 años? Tu hija se te va a perder, tu hija va a hacer lo que se le dé la gana porque ya no tiene el control de la mamá. Y yo le dije, no, yo sé a quién eduqué, yo sé qué normas se le enseña a mi hija. Y mi hija los dejó callados a todos los que dudaron de mí. Entonces yo digo, mi hija es una persona muy independiente, donde yo he cumplido con pagarle las carreras, pero ella ha cumplido con ser buen estudiante. Y de pronto yo pienso que la culpa ya es otro capítulo que ya pasó. Yo, Y yo poco uso esa palabra, no me gusta. A mí, a mí me gusta otra palabra distinta a culpa. Conecto mucho con responsable. Tengo la interpretación que la culpa no permite resarcir, resurgir. La culpa invita a la víctima, invita a acusar, a señalar. Es mi opinión. Te están viendo miles de personas que están pasando por situaciones difíciles de todo orden, quizás de salud, enfermedades de todo tipo, cáncer, enfermedades terminales, enfermedades del día a día, de dolor, personas con duelos, han perdido sus seres queridos, personas con situaciones de pareja, de hogares o relaciones que se acabaron, situaciones laborales. ¿Qué les puedes decir a esas personas? voy a empezar hablando un poquitico del duelo. Para mí, romper una relación también significa duelo. Voy a empezar, digamos, mi mamá murió hace 5 meses. Yo no pude ir a su funeral, pero me quedó el corazón de que hice las cosas bien con ella, de que todo lo que ella quiso se lo di. Entonces, yo que les digo a esas personas, de que vivan el día a día, miren al cielo y den cuenta que no todo dura para siempre, ¿sí? El duelo es durísimo, el duelo a mí me dolió muchísimo y más no poder estar con ella en sus últimas horas. Y el corazón de uno quedan huequitos. En mi corazón, por ejemplo, siento que queda un huequito que es mi mamá y que no la puedo volver a abrazar, no la puedo volver a besar, y que a las personas que tienen a sus mamás, hombre, bésenla, abrácenla, dígale todos los días que la ama, cómprenle flores, cómprenle cosas bonitas. Y que les digo a los demás, a los que están en enfermedades, bueno, los que están pasando cosas iguales o quizás peores que yo. ¿Qué les digo? Que simplemente que piensen que las cosas no son eternas, que vivan el día a día, que, que vivan cada minuto de sus vidas y que piensen que de pronto, pues los que tienen cáncer, los que tienen, mi papá murió de cáncer, y los que hayan tenido otras enfermedades o alguna discapacidad, piensen que la vida no se les acaba ahí,
Al contrario, la vida puede empezar ahí. Pueden dar frutos de darles lecciones a las personas que tienen su vida completa y no son felices. Yo puedo conocer gente que tiene mucho dinero, pero no tienen buena salud. Tienen mucho dinero, pues son personas solitarias. Tienen muchas cosas que la vida le ha dado, pero no le ha dado lo importante que es ese amor fraternal, ese amor de un abrazo, de un beso, de un sentirse acompañado. Y sí, que sonrían, que sean felices porque entiendan que la vida es muy cortica. Miren, ahorita pasó la pandemia. Yo nunca creí, yo nunca creí que en mi vida hubieran habido amigos, amigas y conocidos que se hubieran muerto. Yo nunca lo creí. Y en la pandemia yo todos los días le decía gracias a Dios porque hasta el momento ninguno de mis familiares, ninguna de mis amigas, ninguno se ha muerto de COVID. Y les llegó. Entonces yo dije, Dios mío, eso. Y yo lo único que les digo es que, en verdad, levántense todos los días, miren al cielo y díganle, Dios mío, gracias, porque esta enfermedad me va a hacer más fuerte, porque ese duelo tiene que pasar y porque pues la vida es una sola. ¿Te gustaría que alguna de las personas del canal que te están viendo conversaran contigo, que de pronto tú quisieras ayudarles Claro, a dar fuerza? Porque claro, yo veo en ti eso, una guerrera. ¿Te gustaría? claro. Incluso yo alguna vez llegué a pensar, y esta mañana, exclusivamente, se me metió en la cabeza y yo diciendo, qué rico yo poder hacer un canal de YouTube o algo así, y todos los días buscar un tema diferente para hablarles de ese tema. Como por ejemplo, los divorcios, otro tema puede ser el duelo, otro tema puede ser la religión, qué sé yo, y me encantaría algún día hacerlo, pero Bueno, ahí está. acción es a a las metas, a los sueños, hay que ponerles fecha y hay que ponerles acción, que las ideas se conviertan en realidad. María Cristina, creo que ha sido muy valioso lo que nos has aportado. Yo siento que tú eres de esas personas que has transitado por una historia, que no la leíste en un libro, que la has vivido no en tu carne propia, en tu piel propia. Y es una historia que invita a superar las dificultades, los duelos, los tropiezos, las confusiones, las soledades, pero que mirándolo ahora, cuando se pasa la página, se ve una persona que ha revertido todo ese pasado en algo positivo. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? Pues, ¿qué les digo yo? Que sí, que eso es verdad. Y que de pronto los sueños, si los trabajamos, hacen realidad. Y la verdad, me siento muy bien haciendo estas cosas, contando mi historia, sin derramar ninguna lágrima. Me siento feliz de que pueda yo ser como un vehículo para otras personas. Eh, me siento, me siento bien que me hayas invitado a tener una conversación contigo. Yo sé que fue de mucho provecho para los que me están observando y para mi interior. Eh, ¿Qué más les cuento, no? De verdad que le den gracias a Dios todos los días por las cosas bonitas que tienen y que se sientan privilegiadas de vivir en su país. Yo la verdad extraño mucho a Colombia y todos los que me están observando de Colombia quiero que sepan que ese no es un sueño europeo, como muchos creen. Para mí es una aventura europea, porque muchos llegan, pero pocos se quedan. Porque realmente aquí cuando suena el himno nacional de Colombia, aquí hay muchos colombianos, nosotros lloramos, lloramos de ver que en mi país hay mucho amor, hay mucha sonrisa, hay mucha comprensión, muchos abrazos. En este país no los hay y en muchos otros tampoco. Entonces, que disfruten a Colombia todo lo que puedan. Y la verdad, yo quiero agradecerle a usted, César, por esta invitación. Bueno, yo te voy a decir que me llevo varias cosas. Mm,
la importancia de valorar lo que tenemos. La belleza está dentro, ahí está la fuerza, no necesariamente está afuera. Es una invitación a mirarnos más por dentro, a valorar lo que tenemos, a atrevernos a pasar la historia, la página del pasado y ponernos en un presente, a entender que las cosas ocurren para algo y que el tiempo nos muestra para qué. Y tenemos la oportunidad de reinventar la vida, pero eso sí, se necesita tener un alma de guerrero. Entonces, buen coaching para todos, buenas preguntas. Y tú, mujer, que estás escuchando, que acabas de escuchar y ver esta conversación que tenemos con María Cristina, saca a la guerrera que tienes adentro. Y tú, hombre, que escuchaste esta conversación, saca al guerrero que tienes adentro. Y si eres papá o eres mamá, ten presente que la vida nos pasa una factura, a veces nos devuelve, a veces nos cobra, y que no hay nada oculto bajo el sol. Y el tiempo y la manera como observamos las cosas se encargan de demostrarnos nuestros errores o también nuestros aciertos.